Hola, bienvenidos a todos. En este video tutorial vamos a ver una presentación que trata sobre el patrón estrategia. ¿Cuál es la definición? Bien, pues el patrón de diseño estrategia, según Goff, define una familia de algoritmos, encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. Permite que un algoritmo sea independiente de los clientes que lo usan. Bien, esa es la definición, pero vamos a ver entonces, ¿qué es una estrategia? Bueno, pues el patrón estrategia se usa para crear una clase cuya funcionalidad se podrá alterar sin que sea necesario modificar el código de la clase, ni tampoco crear clases que deriven de ella, es decir, que extiendan a la clase base. ¿Cómo se hará entonces? Pues mediante el uso de objetos que encapsulan un algoritmo que cumple una interfaz bien definida. En este caso, eso es la estrategia. Bien, ¿y dónde está el problema realmente? Bueno, pues pensemos. Puede haber diferentes implementaciones o algoritmos, lo que hemos venido a llamar estrategias, que puedan ser aplicables a un problema determinado. Si todos los algoritmos estuvieran dentro de la propia clase, el propio código de la clase se complicaría bastante. Habría dentro de algún código del método de una clase, habría alguna estructura condicional para que la propia clase seleccione cuál es el algoritmo o estrategia a llevar a cabo según una información de contexto que debería de conocer la propia clase y así decidir cuál es el algoritmo de todos los posibles el más correcto a utilizar en este caso, según nos marque ese contexto. Bueno, y también la clase tendría que tener en cuenta todas las posibilidades que se pueden dar. Por tanto, el patrón estrategia implica extraer el algoritmo o algoritmos que haya dentro de la clase, ese código, esa implementación, esas instrucciones que están situadas dentro de la clase y colocarlos fuera, en otra o en otras clases separadas. Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo 1. Imaginemos que estamos en una situación en la que queremos validar la entrada de un usuario, algo que ha introducido un texto que ha introducido un usuario, por ejemplo, en una caja de texto, en un formulario, y queremos comprobar si cumple unos determinados criterios de validación. Bien, esto requerirá un algoritmo, sea cual sea, con una interfaz bien definida. La interfaz será la siguiente. El tipo de valor devuelto será un boolean, indicando si el texto pasa o no la validación. La llamada a la función, el nombre del método se llamará validar, y el parámetro de entrada será de tipo string y le llamaremos texto. Así pues, ese texto es el parámetro de entrada y si cumple la validación, el método devuelve true y si no lo cumple, devuelve falso. Bien, ¿cuántas posibles implementaciones o algoritmos serían posibles? Pues varias. Por ejemplo, si lo que queremos es validar si se trata de un número, pues sería comprobar que ese string es convertible a número y devolver, si en caso que sea así, devolver true. Otra implementación podría ser si es un número que está entre 50 y 100, si es un texto de longitud menor que 25, entonces ya no estaríamos comprobando si se puede convertir a números, sino que simplemente que el texto no excede los 25 caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos algoritmos intercambiables entre sí porque todos suponen validar una entrada de texto y contestar válido o no válido, verdadero o falso. Segundo ejemplo, criterios de ordenación. Si los objetos de tipo persona tienen como atributos pues una fecha de nacimiento, nombre, apellidos, etcétera, etcétera, son los campos de la clase persona. Bien, pues requerirá un algoritmo con la interfaz bien definida siguiente. Necesitamos un entero para retornar un valor, que ahora veremos qué valor es. El método le llamaremos compare, comparar, y los parámetros de entrada serán las dos personas que queremos comparar. La persona identificada por el parámetro P y el objeto persona identificado en el parámetro otra. El valor devuelto, pues si es menor que 0, un valor menor que 0 indica que la persona P es menor que la otra.
igual a 0 si la persona P es igual a la otra y mayor que 0 si la persona P es mayor o tiene que ir, en otras palabras, tiene que ir después de la otra. ¿Cuántas posibles implementaciones o algoritmos son posibles para ordenar personas? Bueno, pues tantas como formas de comparar se planteen. Por edad ascendente, por edad descendente, por orden alfabético, el nombre de la persona, el nombre y el apellido, el primero el apellido, después el nombre, etcétera, etcétera. También incluso por la propia fecha de nacimiento. Una persona sería mayor que otra, evidentemente, si ha nacido antes. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito del patrón estrategia? Bien, el patrón estrategia permite que sea el código cliente y no la clase o un contexto el encargado de escoger qué algoritmo o estrategia hay que usar entre toda esa familia de posibles algoritmos. Entonces, esto da lugar a que la estrategia condicional para escoger el algoritmo salga fuera de la clase, que ya no necesita saber esa información de contexto, vamos a sacar fuera de la clase que utiliza el algoritmo, y va a ir a parar al código del cliente o contexto. Por eso es el código cliente o contexto quien escoge la estrategia, ese comportamiento, que el objeto de la clase va a aplicar. Se lo va a determinar el contexto o el código cliente que instancia objetos de ese tipo de clase. Y otro propósito además es permitir a desarrolladores externos cambiar el comportamiento de la clase sin modificarla, creando nuevas estrategias y aplicándolas a las clases. Así que, ¿cuándo debería usar este patrón? Bueno, pues vamos a ver un primer caso. Para el caso de una clase, que podría estar sellada o ser una clase final, queremos que el comportamiento de un determinado miembro pueda cambiar. Pero no podemos o no queremos modificar directamente el miembro de la clase o derivar la clase y vía herencia reemplazar el miembro virtual. ¿Por qué motivos? Bueno, pues porque el comportamiento debe ser dinámico y no estar definido por el diseño. Estaría definido por el diseño si decimos, bueno, pues la clase deriva y reemplaza este miembro virtual y entonces ahora donde hacía esto, ahora va a hacer lo otro. Eso lo estaría diciendo la persona que ha aplicado el código, lo estaría diciendo en tiempo de diseño. Y va a ser siempre así, a no ser que modifiques el código y digas que haga otra cosa. Pero nosotros no queremos eso, sino queremos que sea dinámico. La clase debe poder cambiar su comportamiento dinámicamente, que es lo mismo que decir que lo va a poder hacer en tiempo de ejecución, según se determine por un contexto. Es decir, por la situación que existe en ese momento cuando se está ejecutando esa línea de código, ese momento del programa. Bien, pues seguimos. Entonces, ¿cuándo debería usarse este patrón? Ahora vamos a ver el caso no de una clase, que podría ser final o sellada, sino el segundo caso, que sería cuando se nos plantea una jerarquía de clases. Tenemos una clase base y unas clases que derivan de esta clase base. Bien, pongamos que se quiere añadir a la clase base un nuevo miembro a su interfaz, pero su comportamiento no es igual para todas las subclases, es decir, no todas las subclases o las clases derivadas van a hacer lo mismo a partir de este nuevo miembro, a partir de este nuevo comportamiento. Entonces, claro, ¿qué problema surge? Pues que las subclases que no se van a comportar igual que la clase base están obligadas a reemplazar lo que les viene de la clase base. Y habría que escribirlo, porque si no se comportarían igual que la clase base. Y otra cosa que surge es algunas subclases comparten el mismo comportamiento entre ellas. ¿Vale? Aquí el problema que tendríamos es, vale, no es el mismo comportamiento que el de la clase base, pero la subclase 1, la subclase 2 y la subclase 3 sí que comparten el comportamiento entre ellas. Entonces, como no es el de la clase base, me toca reemplazarlo. Pero claro, me toca reemplazarlo y copiar y pegar el mismo código que he escrito en la clase base 1, en la clase derivada 1, lo tengo que escribir en la clase derivada 2 y en la clase derivada 3, porque al fin y al cabo hacen lo mismo. Consecuencia, estaríamos duplicando código.
Bien, y si no queremos que el comportamiento de un objeto venga determinado por el tipo de subclase que es, ¿vale? Es posible que yo lo que esté diciendo es que mi clase base tiene un comportamiento, pero el objeto, por ser de una determinada clase derivada, tiene un comportamiento por ser de ese tipo de derivada. Pero si hubiera sido derivado de otra subclase, el comportamiento sea distinto. Bien, esto no es lo que se pretende. Se pretende que incluso el comportamiento de un objeto no venga determinado porque es de la clase subclase 1 de la subclase subclase 2, sino que cada objeto, sea de la subclase que sea, pueda definir su propio comportamiento. Es decir, no el mismo comportamiento para todos los objetos de una misma clase o subclase, sino que quede definido no a nivel de clase, sino a nivel del propio objeto o instancia. ¿Cuáles son los beneficios de usar el patrón estrategia? Bueno, pues si ya hemos estado contando qué problema hay y qué resuelve, pues estaría claro pues hablar cuáles son los beneficios. Bien, el primero es ofrecer la posibilidad de que el código cliente de una clase, a partir de una información que maneja, una información que llamamos de contexto y que él conoce, es el que decide y cambia el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución. Esto también permite que la llamada a un miembro no esté ligada a la ejecución de un código o implementación concreta. Poder elegir el comportamiento en función de unas condiciones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, basándose en criterios tales como información cuyo valor solo conoceremos en tiempo de ejecución. Pues esto lo permite. Y también permite ampliar la familia y definir nuevos comportamientos, es decir, nuevos algoritmos, que originalmente no fueron previstos. Por tanto, permite que el número de variaciones en el comportamiento quede abierto a futuros cambios y ampliaciones. Bien, por tanto, ¿cuál es el objetivo? Bien, pues el objetivo que tiene entre sí el diseñador de software es gestionar el cambio con mayúsculas. Lo que pretendemos es, o queremos, es delegar un comportamiento de la clase en otro objeto para proteger la clase de esas modificaciones, pero mientras permitir el cambio de comportamiento. Bien, ese objeto, el objeto contexto, agrega una referencia a un objeto estrategia. Segunda cosa que hace, define un método en su interfaz cuya implementación consiste en realizar simplemente una delegación en el método del objeto estrategia que agrega. Y tercero, si la estrategia es dinámica, además en esa interfaz hay que añadir algo para permitir que el cliente le proporcione al objeto contexto una nueva estrategia. ¿De acuerdo? Bien, ¿y los objetos clientes? Los objetos clientes seleccionan el objeto estrategia conveniente según su criterio. Ese criterio vendrá dado por las condiciones en tiempo de ejecución, etc., lo que él quiera. Selecciona cuál es la estrategia a aplicar. Una vez la tiene, se la proporciona al objeto contexto. Eso es justo el motivo por el cual se define un método para que el cliente pueda proporcionarle esa nueva estrategia. Y después, cuando ya se la han proporcionado, invocar al método de la interfaz del objeto contexto, este de aquí, que habíamos definido en la interfaz, que hará uso de delegación, como ya habéis dicho que delegábamos, en el objeto estrategia. Y a partir de entonces es cuando, por haber agregado un objeto estrategia, se podrá hacer que el objeto estrategia ejecute código. Muy bien, pues todo esto que hemos comentado vamos a verlo ahora en un diagrama UML que nos va a aclarar un poco todo esto que hemos estado contando así de palabra. Primero vamos a ver un diagrama UML, en el caso, primero que hemos visto, una clase que va a definir una estrategia que se pueda elegir de forma dinámica. Lo primero, tendremos que crear una interfaz para la estrategia. Vamos a ponerle de nombre genéricamente eStrategy.
y dentro de esa interfaz de estrategia definimos un único método, o pueden ser varios, pero en este caso en el ejemplo es un método, al cual damos un nombre y aquí simbólicamente está entre paréntesis que indicar los parámetros que tienen que ir. Aquí no hay ningún parámetro de entrada, pero podrían ir los parámetros que necesitase la estrategia para funcionar. Después, ya podemos implementar la estrategia. Implementamos la estrategia con, por ejemplo, pues una clase que implemente la interfaz y estrategia, con lo cual definirá un método, algoritmo, igual que en la interfaz, y aquí escribirá el código de qué es lo que se tiene que hacer según dice la estrategia A que se haga. La estrategia B será una nueva clase que implementa la interfaz, que también define su método algoritmo y dentro, en la implementación del método algoritmo, pone que hay que hacer según diga B que se hacen las cosas. Bien, y las clases contexto. El contexto lo que va a hacer es agregar en este campo que tiene aquí una referencia a un objeto tipo estrategia. Bueno, a un objeto que implemente la interfaz de estrategia. No sabrá si serán A's, B's o lo que sean. Solo sabrá de él que implementa la interfaz estrategia. Aquí lo tenéis. Y además, el método para poder que el código cliente pueda decir cuál es la nueva estrategia a aplicar, que la pasará en este parámetro de entrada del método setStrategy. Esta es la interfaz que proporciona la clase contexto para poder cambiar la estrategia. Y este método de aquí es el método que, delegando en la estrategia, cada vez que se invoca este método de aquí, perform algorithm, lo que hace es delegar en la estrategia para llamar al método algorithm. Aquí lo veis, cuando se asigna una nueva estrategia, se guarda en el campo de la clase context_strategy y el código de perform algorithm, entre otras cosas, lo que hace es invocar el método algorithm basándose en la referencia strategy que tiene almacenada en su campo de instancia. El código cliente lo que va a hacer es lo siguiente: instanciar un nuevo objeto que hace de contexto y ahora, según la condición del entorno, elegirá, bueno, pues según haya dicho la condición, será establecer en la estrategia una estrategia A o establecer como estrategia una nueva estrategia B. Así, en este momento, el contexto ya tiene la estrategia que tiene que aplicar. Por tanto, al hacer una invocación desde la referencia C, que es la referencia al contexto, y llamar a perform algorithm, al método que ha delegado, pues lo que hará será en realidad estar ejecutando el método algorithm del objeto estrategia, que puede que sea A o puede que sea B. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y si se trata de una jerarquía de clases? Bueno, pues lo único que cambia es que ahora esa clase de contexto ya no es una clase final, sino que es una clase base. Todo esto queda igual, por tanto vamos a ver qué es lo que cambia. Y lo que cambia es lo siguiente. Ahora tenemos una subclase A y una subclase A que lo que va a hacer es, pues cuando necesite una estrategia, lo que va a hacer es, se asigna en el constructor, no lo vemos aquí, pero bueno, cuando se está creando una subclase A, una de las cosas que se hace es, en el constructor, es crear que la subclase A, decir que por defecto utiliza la estrategia A. La subclase A, estrategia A. Y las subclases B utilizan la estrategia B. Pero bueno, esto es de partida, porque siempre se puede cambiar. Lo que estamos diciendo es que si no se dice lo contrario, cuando se crea un objeto de tipo subclase A, su estrategia es la estrategia A, y un objeto de tipo o subclase B, cuando empieza, tiene por defecto la estrategia B. Pero siempre se van a poder cambiar. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. ¿Vale? Este ejemplo de estrategia es de una clase que ordena elementos y, para poder ordenarlos, delega en la estrategia para compararlos. La estrategia es la que le va a decir, cuando compare,
cuál de los dos se supone que va antes en una ordenación, cuál precede a quién. Por tanto, ahora la estrategia se va a llamar la interfaz de estrategia y comparador, y su método comparar, y los parámetros de entrada son una referencia a una persona, P1, y una referencia a otra persona, P2. Implementadores de esta estrategia, los algoritmos para comparar. Bueno, pues se encapsulan en una clase, por ejemplo en la clase por edad, estrategia por edad, y la implementación del método comparar de dos personas por edad será algo como devolvernos si vale, la persona 1, su fecha de nacimiento se compara con el método compareTo de los objetos fecha con la fecha de la otra persona. Y si la comparación fuera alfabética, entonces otra vez la misma interfaz, pero lo que debe devolver este método es si el apellido de la persona, cuando se compara con la otra persona, pues estamos comparando strings entre sí, no estamos comparando personas, sino estamos cogiendo el apellido de la persona P1 y comparándolo con el apellido de la persona otra. ¿Vale? Aquí es que debería de poner P1 igual que aquí. ¿Se entiende, no? Bueno, pues esta es toda la movida que hay aquí en estrategia, la estrategia de comparar por edad y la estrategia de comparar alfabéticamente. Vale, ¿y cuál es la clase contexto esta vez? Bueno, pues la clase contexto es una lista de personas. La lista de personas va a requerir guardar en un campo una referencia a un comparador, un método para poder establecer cuál es el comparador y el método que realiza una ordenación de elementos y para poder hacer la ordenación en algún momento tiene que delegar en la comparación. Cuando necesite saber si dos elementos en la lista están al revés o bien situados, uno precediendo al que tiene que preceder correctamente, pues necesitará comparar esa pareja de elementos y delegará en su estrategia de comparación. ¿Vale? Ya vemos que efectivamente la lista de personas agrega un comparador. Y como he comentado, ordenar requiere comparar. Por tanto, se delega la comparación en la estrategia. El código de clientes, como hemos visto antes, el código cliente crea un nuevo objeto lista de personas y lo guarda en la variable L. Y ahora, si se está pidiendo por contexto que se ordene por edad, se establece como comparador una nueva estrategia por edad. Y si no, se establece como estrategia, una nueva estrategia ordenar alfabética. Y a continuación se llama el método ordenar de la lista de personas que guarda la variable L. Vale, pues si hemos pasado por aquí, entonces se estará ordenando por edad, y si hemos pasado por este else, se estará ordenando por orden alfabético. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo de estrategia, en este caso aplicada a una jerarquía de clases. Como hemos visto antes, uno de los objetivos era evitar la duplicación de código. Vale, en este caso la clase base es una clase animal y tenemos nuevamente el campo, que vamos a ver que es un campo protegido, estrategia que hace referencia a la interfaz genérica de todas las estrategias de vuelo. Bien, podemos establecer una nueva estrategia para cualquier animal y luego el método realizar vuelo o perform vuelo, como está puesto aquí. Bien, pues está claro que no todos los animales vuelan igual. Por tanto, si ahora hiciéramos aquí un perform vuelo y escribiéramos volar sí o volar no, pues habría que reemplazarlo en las clases derivadas. Si por ejemplo hemos puesto que un animal no vuela, en las subclases que sí vuelen, habría que reemplazar este método. Pero vamos a aplicar el patrón estrategia. Por tanto, como volar con alas es un código para volar y no volar es el código para no volar, tenemos dos clases de estrategia distintas que son intercambiables entre sí. Y si ahora la clase pájaro es una clase que extiende o deriva la clase animal, lo que haremos será en su constructor de objetos pájaro llamar a la base super.strategy
y definir como nueva estrategia el volar con alas. Pero si tenemos un perro, cuando se construya un perro, en el constructor lo que haremos será, en el constructor de la clase perro, decir que se inicialice el campo strategy de la clase base con una nueva estrategia de no volar. Por tanto, los perros no volarán y los pájaros sí volarán. Si ahora tuviéramos otra clase gato, la clase gato, si no hubiéramos aplicado el patrón de estrategia, tendríamos que reemplazar el método perform vuelo como hemos hecho en perro y duplicar el mismo código, porque el perro y el gato no vuelan. Pero lo que hacemos es directamente confiar en la estrategia y poner que tanto el gato como el perro, pues lo mismo, que no vuelan. Estableciendo el campo de estrategia a un nuevo objeto de estrategia no volar. Incluso, como hemos comentado, el hecho de volar o no volar no depende de si es un pájaro o si es un perro. Puede haber pájaros que vuelen y pájaros que no, y puede haber perros que vuelen y perros que no. Incluso pues, puede haber elefantes que vuelen o elefantes que no, ¿vale? Por ejemplo, Dumbo sí vuela y es un elefante. Por tanto, hay instancias de una determinada clase que sí que pueden y otras que no. No lo determina la clase de la que eres. Que seas un pájaro no va a determinar si puedes volar o no. Y eso lo podemos ver aquí. Podemos hacer que una instancia de un pájaro concreta no vuele. Por ejemplo, creamos un pájaro nuevo y lo guardamos en la referencia P. Y si ahora hacemos p.setStrategy new no volar, entonces como estamos estableciendo la nueva estrategia no volar, a partir de ahora el resto de pájaros volarán. Pero concretamente, esta instancia de pájaro, pues no. ¿Entendido? Pues sale. Vamos a ver ahora los principios de diseño que se han aplicado para el patrón de estrategia, para llegar a la conclusión de descubrimiento del patrón de estrategia. Bueno, pues el patrón de estrategia se descubre cuando se aplican los siguientes principios. Primer principio, hay que encapsular lo que varía. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que extraer el código que es susceptible de sufrir modificaciones, en plan previsión de futuro, lo sacamos fuera de la clase y pues la única forma de encapsularlo es en un método de otro objeto, lógicamente, porque los métodos no van por ahí sueltos, entonces, y el código de las instrucciones tampoco. Por tanto, cogemos ese código, esas instrucciones, las metemos en un método y aparte de ese método lo metemos en una clase. El código que ya se ha testeado y funciona, es mejor no tocarlo. Segundo principio, programar para una interfaz, no para una implementación. Vale, mejor utilizar en el código siempre referencias a clases o tipos abstractos o interfaces, sin que haga falta conocer cuál es el tipo concreto de objeto que se está manejando. Así, el código que implementa un determinado miembro dentro de una clase, pues no será consciente ni le importará cuál es el tipo real del objeto que cuando se esté ejecutando, se esté trabajando, pues sea realmente el que se esté invocando. Nuestro código es independiente del tipo real del objeto. Es decir, la concreción es la enemiga del diseñador de software. Y por último, tercer principio de diseño aplicado. Este es el que se denomina favorecer la composición sobre la herencia. Vamos a tratar de explicarlo. Vamos por partes. La herencia implica una relación ISA o S1 entre dos tipos de clases, la clase base y la clase derivada. La clase base lo que hace es que delega la implementación de un método virtual o abstracto en las subclases. El comportamiento de un objeto, entonces, viene determinado por el tipo de subclase que es. Lo que habíamos intentado ver antes. Pues si eras una subclase perro, pues no puedes volar, y si eres una subclase pájaro, pues sí puedes volar. Eso sería aplicando el ISUN. El comportamiento, por tanto, de todas las instancias de un tipo se determina en tiempo de diseño. El comportamiento de todas las instancias. ¿Por qué? Pues porque todas las instancias que sean de un determinado subtipo se comportarán igual, porque lo dice así su miembro virtual reemplazado de la clase base. Mientras que la composición
implica una relación hash A o tiene una determinada clase tiene o usa un objeto de otra determinada clase. Es decir, un objeto agrega a otro objeto por composición y lo que hace es delegar en ese objeto que ha agregado esta parte de la responsabilidad que tiene. Bien, cambiando el objeto agregado por otro con la misma interfaz, pero distinta clase, va a permitir que cambie el código que se va a ejecutar realmente, porque el código que tiene el otro objeto es distinto, si es de distinta clase. Y haremos eso sin cambiar nada en el código de la clase que agrega el objeto. Por tanto, el comportamiento se puede definir ya de esta manera individualmente para cada instancia por el cliente. Por tanto, claro, la ventaja está en que si se usa una composición hash A entre dos objetos, aun siendo de un mismo tipo, por ejemplo, dos perros o dos pájaros, pueden tener comportamientos diferentes si el tipo concreto del objeto que agregan, es decir, estamos hablando de la estrategia, es diferente. Por tanto, el comportamiento de cada instancia se puede determinar en el momento de ejecutar, en el tiempo de ejecución. Bueno, todo esto que hemos visto eran ventajas y todo es muy bonito, pero claro, tiene que haber algún inconveniente. ¿Y cuál es el inconveniente? Bueno, pues el inconveniente es que si todo no lo hacemos dentro de una misma clase, ¿qué nos va a pasar? Pues que se va a incrementar el número de objetos y el número de clases. Claro está. Bien, el patrón estrategia original está formulado sin tener en cuenta las nuevas características de los lenguajes de programación como Java y C#, que facilitan el uso de lo que viene a denominarse el paradigma funcional de la programación. Y esto trae como consecuencia lo que hemos hablado ahora, el incremento en el número de clases y objetos que necesita el programa si aplicamos el patrón estrategia. ¿Por qué? Vamos a ver. Si se quiere definir y usar un nuevo comportamiento en una clase, pues será necesario, primero, crear una nueva clase, crear la clase que implementa la interfaz, esto hay que hacerlo siempre. Instanciar un objeto de esa clase interfaz y pasar la referencia a este objeto a la clase contexto, donde queremos aplicar la estrategia. Por tanto, ¿que aparece una nueva estrategia? Paso 1. Crear la clase que implementa la interfaz de la estrategia. Paso 2. Instanciar un nuevo objeto de ese nuevo tipo de clases. Y ahora, pasar esa referencia al objeto donde se usa la estrategia. ¿Y si no queremos crear una nueva clase? Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es crear una clase anónima en el cliente y pasar la referencia. Esto ya Java sí que lo permitía, crear una clase anónima directamente utilizando el tipo de la interfaz. Bien, seguimos. Entonces, bajo el paradigma de la orientación a objetos, solamente los tipos primitivos y los objetos son entidades de primer nivel. Es decir, solamente los tipos int, boolean, double, etcétera, etcétera, que son los tipos primitivos, y los objetos, es decir, las instancias de las clases, se consideran datos, se consideran información. Quiere decir que se pueden almacenar en una variable, pues un valor entero se puede almacenar en una variable de tipo int, y pues una referencia a un objeto X se puede almacenar en una variable de tipo X o una clase base o una interfaz que implemente ese objeto. Y además de que se pueden almacenar en variables, se pueden pasar como argumento en las llamadas a métodos. Bueno, pues gracias a la programación funcional, los métodos también se convierten en información, se convierten en elementos, entidades de primer nivel. Y como tal, se pueden pasar como argumento de llamada a una función. Por tanto, se puede coger un método y decir, te lo paso cuando vaya a hacer una llamada al método
f, le voy a pasar no un entero, no una referencia a un objeto pájaro, no, le voy a pasar una referencia a un método. Y también se pueden asignar a variables, a una variable local, al campo de una clase. Lo que hace posible esto es, pues hace posible que se pueda pasar comportamiento, pasar código, pasar instrucciones entre una parte del código, donde se sabe ese comportamiento cuál es, en caso del llamador, y otra, el método invocado, cuando se produce la llamada. Es decir, el método invocado va a recibir no solo una información para ejecutar su labor, sino además unas instrucciones adicionales, unas instrucciones extra, que se conocen en el código que llama y no en el código que ejecuta realmente las instrucciones. Hay uno que sabe qué instrucciones hay que hacer y hay otra parte del código que es el que tiene que hacerlas. Bien, pues esto en Java 1.8 o Java 8, cada uno como lo quiera llamar, mediante la programación funcional. Bien, necesitamos una interfaz que defina un único método. Las interfaces tienen que constar en su interfaz, dentro de su interfaz, únicamente de un método. Bien, si tenemos esto, se podrá almacenar en una variable del tipo de la interfaz, ¿vale? Si la interfaz es iStrategy, por ejemplo, se podrá crear una variable de tipo iStrategy, llamemos S, pues en esa variable S se puede almacenar y también, en el caso de que la interfaz defina un único método, se puede pasar como argumento a un método si el tipo del parámetro es del tipo de la interfaz. Es decir, se puede almacenar en una variable o pasar como argumento en la llamada a un método si la variable es del tipo de la interfaz o el parámetro del método al que se llama es de tipo interfaz. Vale, pues en este caso veamos qué posibilidades tenemos. Tanto de almacenamiento como de paso de parámetros. Se puede almacenar una referencia a una instancia cuya clase implemente la interfaz. Esto es de toda la vida, lo que se ha podido ir haciendo siempre hasta ahora. Coger y almacenar en una variable de tipo iStrategy un objeto una referencia a un objeto cuya clase implemente la interfaz iStrategy. Perfectamente. Bien, y las novedades son las siguientes. Caso B. Se puede almacenar en esa variable el nombre de cualquier método estático que tenga la misma firma que ese método único que estaba en la interfaz. Tercer caso, caso C. También se puede guardar en una variable o pasar como parámetro el nombre de un método de instancia. Aparte de los métodos estáticos, también pasamos los métodos de instancia. Pero claro, aquí veremos que se puede usar bien con la instancia a la que se aplica, caso 1, o no decir ninguna instancia y utilizar directamente el nombre de la clase. Ya veremos cómo se usa cada uno de los dos. Y por último, la cuarta opción que tenemos a asignar en una variable del tipo de la interfaz o en un parámetro es usar una expresión lambda compatible. Ya veremos qué es lo que se entiende por una expresión lambda compatible. Por tanto, la solución al incremento en el número de objetos o clases es o bien usar una expresión lambda o una referencia a un método en lugar de estar creando una nueva clase cada vez que queremos usar una nueva estrategia. Venga, pues vamos con los ejemplos. Para ejemplo, vamos a utilizar esta interfaz. Tenemos una interfaz y comparer. Esta interfaz y comparer define un único método, como veis ahí. Este único método es el método llamado compare y su firma es la siguiente: 2 parámetros de entrada y los 2 parámetros son de tipo persona, persona aquí y persona aquí.
y además el tipo de valor devuelto es int, un entero. ¿Vale? Por otro lado, tenemos una clase, vamos a hacer primero el sistema clásico. Pues yo quiero una estrategia para comparar, ¿vale? Pues crearé una clase, le llamaré por estatura, diré que implementa esta interfaz, implements y comparer, y ahora por implementar la interfaz y comparer se obliga a definir el código de implementación del método compare. Como tenemos entonces que definir cuál es el código, lo que se tiene que ejecutar en la llamada a un compare, cuando el tipo real del objeto sea por estatura. ¿Vale? Bien, entonces, como hemos dicho antes, a una variable de tipo de la interfaz, una variable c que es de tipo iComparer, se le puede asignar una referencia a un objeto de un objeto que implemente la interfaz de la variable que estamos queriendo asignar. Como el objeto que se cree, cuando se cree un nuevo objeto por estatura, ese objeto, su clase implementa esa interfaz, bueno, pues la referencia que devuelve el new se puede guardar en esta variable iComparer. Esto no es ninguna novedad, esto ya se debería de saber. Novedades. Bueno, pues ¿y si tenemos una clase, llamémosle clase comparaciones, que tiene un método estático y que ese método estático recibe dos referencias a persona y devuelve un int? Bueno, pues eso es totalmente compatible con el método único de la interfaz iComparer. Los dos devuelven un int. Los dos reciben dos referencias a objetos personas. ¿Vale? Pues este método es un método compatible con el método único de la interfaz iComparer. Eso quiere decir que podemos hacer esta asignación. Dentro de la variable c podemos guardar esto de aquí. Comparaciones, que es el nombre de la clase, dos puntos, comparar por peso, que es el nombre del método. ¿Vale? Esta es la sintaxis. Y aquí estaremos guardando la referencia a un método. Por tanto, sí que estamos pasándole aquí un método o un código. Y la otra opción, esta es la opción D, de momento vamos a ver la opción D, es guardar en la variable c de tipo iComparer una expresión lambda compatible. Y hemos dicho que tenía que ser compatible. ¿Y qué quiere decir que sea compatible? Bueno, pues repasando un poquito expresiones lambda. Las expresiones lambda tienen una sintaxis de este tipo. Siempre hay el símbolo que se intenta hacer como una flechita con el signo menos y el mayor que. A la izquierda de la expresión lambda, lo que tenemos que colocar son identificadores. Simplemente son como variables mudas, identificadores. Y tiene que haber, para que sea la expresión lambda compatible, tiene que haber tantos identificadores como parámetros de entrada tiene el método único de la interfaz que coincide con la variable con la que donde yo quiero guardar esa expresión lambda. Por tanto, como quiero guardar la expresión lambda en una variable c que es de tipo iComparer y el método único de la interfaz iComparer define dos parámetros de entrada, la expresión lambda debe de tener aquí en su parte izquierda dos identificadores. Y en su parte derecha, bueno, pues en su parte derecha debe haber una expresión que cuando se evalúe esta expresión, el tipo de valor resultado de la evaluación de la expresión debe ser del mismo tipo que el tipo el tipo devuelto por el método único de la interfaz. Como en este caso se devuelve un int, se tiene que escribir aquí una expresión que devuelva un int. ¿Y qué van a hacer estos identificadores P1 y P2? Pues estos identificadores P1 y P2 no son más que luego la referencia a los parámetros de entrada cuando se esté ejecutando la expresión lambda. Por tanto, esta llamada c.compare P1 y P2 recibe como argumentos para comparar una referencia a un objeto persona P1 y una referencia a un objeto persona P2. En el caso de que C tenga almacenado una referencia a un objeto tipo por estatura, se ejecutará este código de aquí y se comparará por estatura. En el caso de que la variable c guarde
esta referencia al método comparar peso de la clase comparaciones, entonces se ejecutará este código de aquí y se compararán por peso. Y en el caso de que la variable c almacene esta expresión lambda, entonces se ejecutará la expresión lambda cogiendo, vale que, bueno, coinciden los nombres, pero no tienen por qué coincidir. Aquí podría poner P3 y P4, pues se cogerá el objeto apuntado por P3 y será la referencia P1 quien lo referencie, y el objeto P4 será P2 quien lo referencie, y se utilizarán esas referencias a esos objetos para coger sus apellidos y comparar los apellidos. Por tanto, se evaluará esta expresión lambda con los datos de argumento que lleguen en el momento en que se llame el método compare utilizando la variable c de la interfaz. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí nos hemos dejado ahora el ejemplo de qué pasa en el caso C, en el caso de que tuviéramos métodos no estáticos, sino métodos de instancia. Vale, vamos a ver, ahora en este caso vamos a cambiar esta interfaz y vamos a ver una interfaz que se llama eStrategy. En este caso, el método único, el valor devuelto es un boolean, el nombre del método es operation y los parámetros de entrada son 2 y además los dos de tipo persona. Por tanto, vamos a suponer que tenemos por aquí la clase persona y que en esa clase persona existen dos métodos de instancia. El método de instancia primero es el método esHermano. El método esHermano acepta un parámetro de entrada. Ese parámetro de entrada es una referencia a otra persona que se va a llamar otra. Evidentemente lo que hará el código, el cuerpo, la implementación de este método será pues llegar a la conclusión de si this, la referencia this, es hermana de la persona otra, referenciada por el parámetro otra. Y devolver true o false. Este segundo método también es un método de instancia, pero recibe como parámetros de entrada dos referencias a objetos persona, la persona A1 y la persona A2. Bien, la persona A1 y la persona A2 tendrán que comprobar la implementación de la clase persona si para ese objeto, para esa instancia, estas dos personas son sus abuelos. Bien, entonces, variable c de tipo, bueno, y compare, ¿no? Sería eStrategy, esto, entender lo que está sin cambiar. Bien, si la variable c es de tipo eStrategy, entonces se puede asignar una referencia a un método de instancia con la clase. En este caso estaríamos asignando el método de instancia esHermano. ¿Por qué esto es compatible? Porque pues, estaréis pensando, ¿vale? Es que la firma no es igual. La firma del método esHermano solo tiene un parámetro de entrada, mientras que la firma de operation tiene dos parámetros de entrada. Bien, aquí lo que hay que saber es que todo método de instancia en realidad no está recibiendo solo como información lo que reciben los parámetros de entrada, sino que además recibe otra referencia adicional que es el objeto que está ejecutando este método. Puede ser que sea la persona P3, P4, P5, quien sea. Eso también es un parámetro de entrada. De hecho, esa referencia a ese objeto que está ejecutando el método esHermano lo utilizamos internamente y lo conocemos como this. Entonces sí que está recibiendo dos personas, una this y otra en la variable otra. Por tanto, los métodos de instancia hay que contar que reciben como parámetros los parámetros que tienen formales escritos en su firma del método, más otro adicional que es la referencia this y que también es del tipo de la clase. Por tanto, sí que recibe dos y ese además cuenta como que es el primero para el caso de ver aquí. Por tanto, sí que es posible utilizar esHermano porque esHermano recibe dos referencias de objeto persona. El primero es this, que será sustituido por x, y el segundo es otra, que será el i. Y eso nos vale si colocamos el primero de los casos, cuando colocamos persona, punto, 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 dos puntos, esHermano. Estamos referenciando un método de instancia con el nombre de la clase. Y podemos asignar entonces métodos de este tipo.
y aquí vuelve a estar el mismo error, esto debía poner iStrategy porque aquí está cambiado, cuando la variable del interfaz, vamos a guardar ahora una referencia a son mis abuelos. Bueno, pues aquí cambia, porque claro, si hiciéramos aquí persona, dos puntos, son mis abuelos, entonces no podría ser, porque estaría recibiendo tres parámetros de entrada, this más persona A1 más persona A2. Entonces, no podemos usar son mis abuelos como persona dos puntos son mis abuelos, porque este método en realidad recibe tres piezas de información, el objeto más las dos personas adicionales. Pero sí podemos utilizarlo así. Si P es una referencia a un objeto tipo persona, entonces esta P ya será la referencia que se utilizará. Y entonces ya solo quedará que se sustituyan para son mis abuelos X por A1 y por A2. Vamos a verlo. Yo puedo hacer C.operation y pasar una persona P1 y P2 y entonces se sustituirán. Si tenemos en la variable C, en este caso, en el primer caso que tengamos en la variable C esta referencia, pues se sustituirá P2 por otra y P1 por dis. Y se mirará si es hermano P1 de P2. Y si ejecutamos C.operation con P1 y P2, pero en este caso la variable C lo que mantiene es una referencia a este método de instancia, entonces lo que se ejecuta es mirar si P1 y P2 son abuelos de la persona P, del mismo objeto P que había aquí. Bien, pues eso es todo. Espero que os haya quedado más o menos claro el uso del patrón estrategia y esto último que os he explicado de Java 8 para intentar que no siempre se utilice la estrategia de la misma manera, subclasificando o implementando la interfaz de la estrategia, sino que pues no haga falta, que podáis utilizar otras alternativas, como por ejemplo asignarle un método de instancia que esté en otra clase y que sea compatible, un método estático o también, si no existe ningún método, pues crear directamente una expresión lambda. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.